día vamos a ver el tema demasiado caliente para manipular, reanimación y manejo del paciente con quemaduras críticas, a cargo de la doctora Zuli Romero, quien es médica especialista en medicina de emergencias y desastres, es directora médica del Hospital General de Riobamba, docente de la Cátedra de Emergencias y Desastres en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tutora del posgrado de Medicina Familiar de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, instructora de talleres de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada y manejo inicial del trauma. Bienvenida, doctora Zuli Romero. Ahora ya puede compartir su pantalla y activar su micrófono para iniciar su conferencia. Bienvenido. Buenas noches. Ahora, Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Bienvenida, doctora Zuli. Es un agrado para mí participar de este gran evento con relevancia internacional. Agradezco la invitación a los organizadores. Bueno, para empezar, el tema que vamos a abordar en esta noche se trata acerca del gran quemado, de las quemaduras críticas en el área del cuarto crítico de emergencia, donde que generalmente nos encontramos realizando nuestras actividades como especialistas. Es importante que el reconocimiento, la reanimación y la localización precoz de las víctimas que se encuentran críticamente enfermas por quemaduras es la piedra angular del cuidado temprano de este tipo de patologías. Es importante considerar patologías asociadas a las quemaduras que no solamente muchas de las veces la dejamos como en un segundo plano, como se trata del traumatismo o a las lesiones asociadas a la inhalación de humo, cianuro, monóxido de carbono, y esta charla describirá las últimas tendencias basadas en la evidencia actual. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba de la provincia de Chimborazo, en el Ecuador. Es un hospital de segundo nivel de atención de los pacientes. Nosotros contamos con una unidad de quemados con capacidad para 6 camas y también tenemos terapia intensiva general, que durante la pandemia tuvimos que dejarla de un lado y ya no disponer de esta para poder optimizarla para la atención de los pacientes con COVID, y se realizó una intervención en donde se adecuó la sala de quemados en una sola unidad de terapia intensiva con una capacidad para 7 pacientes en esta área y con un aislamiento de corte, en donde nos permitía tratar a los pacientes con esta patología de tal manera que durante toda esta pandemia no hemos tenido atención en el hospital de pacientes con quemaduras. Todo ha sido transferido a tercer nivel. Es importante recalcar que a pesar de los grandes avances que se ha tenido en las estrategias terapéuticas para el tratamiento de pacientes con quemaduras, de quemaduras graves, incluida la mejor reanimación guiada por por ecografía, para evitar sobrecargas hídricas e injurias asociadas con este tratamiento, y además de estrategias de mayor cobertura de las heridas, control de infecciones y tratamiento de las lesiones por inhalación, que son muy frecuentes y asociadas a esta patología del gran quemado. Las consecuencias generalmente de las quemaduras graves son profundas y dan lugar a cambios metabólicos complejos que pueden afectar negativamente a todos los sistemas y órganos, y que generalmente tienen una alta mortalidad.
tenemos que existe una incidencia global de 11 millones de personas que se encuentran afectadas con este tipo de eventos, que es un alto porcentaje, y es importante recalcar que esto es sumado o es similar a la incidencia total combinada con tuberculosis e inmunodeficiencia, el síndrome de inmunodeficiencia humana con el virus de VIH. También hay que tomar en consideración que los pacientes con quemaduras tienen una estancia prolongada y que resulta el tratamiento largo y costoso para las instituciones. Aparte de que del tratamiento de las secuelas, tanto físicas como psicológicas, que ellas conllevan, resulta bastante complejo y costoso. La mortalidad descrita en los países desarrollados es aproximadamente entre un 4 a un 5% del porcentaje total, y que se lo compara con la mortalidad similar a la que se trata de infarto agudo de miocardio y de tromboembolia pulmonar. Entonces tiene es similar la mortalidad de los grandes quemados, así como de los pacientes con infarto agudo de miocardio y tromboembolia pulmonar. Además que tenemos que las quemaduras en los niños se presentan en una frecuencia de 4 veces más alta en los adultos, en los niños que en los adultos. Y es importante reconocer en este caso que la frecuencia de la causa de las quemaduras resultan por los líquidos calientes. Las quemaduras graves, aunque no existe un consenso o una definición oficial de la definición de qué es una quemadura grave, se considera para algunos autores que las quemaduras son las que se consideran graves, aquellas quemaduras que amenazan la vida y que comprometen la función de los órganos. Y se ha propuesto lo siguiente: como ustedes pueden observar estas figuras, aunque son un poco impactantes, pero nos habla de la magnitud del gran quemado, pese a que en los criterios ya de las quemaduras graves en adultos nos hablan que el compromiso de la superficie corporal que se encuentra quemada debe ser, para considerarla grave, en un adulto más del 20%, y cualquiera de los criterios, como una quemadura profunda más del 5%, que exista presencia de inhalación de humo, como podemos ver la presencia de inhalación de humo con un alto riesgo de compromiso de la vía aérea, que exista quemadura de las vibrisas, y también presencia de hollín o carbonáceo a nivel de la vía aérea. También quemaduras profundas a nivel de las zonas sensibles, y que resulta un compromiso para la función en áreas funcionales que pueden dejar secuelas funcionales en cara, manos, como podemos observar, en cara, en las manos, en los pliegues, en el perineo. También está considerada como una quemadura grave, quemaduras por alto voltaje o descargas eléctricas de alto voltaje, que generalmente nosotros no solemos ver la magnitud de la quemadura, ya que externamente no se puede observar, sobre todo con las quemaduras de alto voltaje. También tenemos dentro de la definición de las quemaduras graves en adultos, el compromiso de la superficie del área corporal que se encuentra con la quemadura, que sea del 20%, menor al 20%, pero con estas condiciones o con estas características específicas. Por ejemplo, adultos mayores de 75 años que tengan comorbilidades graves, como condiciones que afecten su proceso inmunológico, como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, cáncer, o que exista alguna situación conocida o alguna sospecha de inhalación de humo,
existe la posibilidad de monóxido de carbono, de cianuro, que son muy tóxicas y que luego van a producir complicaciones pulmonares a corto y mediano plazo durante la evolución de estos pacientes. Las quemaduras circulares y profundas que van a llevar al riesgo de pérdida de extremidades por la situación de un síndrome compartimental, tanto en las extremidades como en la parte torácica o abdominal. Podemos tener también quemaduras superficiales, pero que van a afectar las áreas funcionales y que puede tener secuelas a este nivel, como cara, manos, pies, perineo, piel y pliegues, como habíamos mencionado anteriormente. Y también aquellas quemaduras que comprometen la superficie corporal, el área de superficie corporal mayor al 10%, pero que sean quemaduras profundas de un 3 al 5%, quemaduras por bajo voltaje de electricidad que pueden llevar a tipo de arritmias cardíacas, y quemaduras químicas como es el caso del ácido fluorhídrico, que también dejan secuelas funcionales o cicatrices importantes. Las quemaduras graves en niños, los criterios también para nosotros poder definir una quemadura grave en niños, nos habla de que puede ser uno de los siguientes criterios. Una superficie corporal que se encuentra afectada en mayor al 10% de la superficie corporal. Como ustedes pueden ver, esta es una típica lesión porque líquidos calientes, pero tiene que ser más del 10% de la superficie corporal. Quemaduras profundas, más del 5%. En población de niños lactantes, los bebés menores de 1 año de edad, que tengan comorbilidades graves o algún tipo de discapacidad. Que existan lesiones por inhalación de humo, lo cual nos exige que debemos tener un manejo precoz de la vía aérea, además de lesiones para poder evitar una intubación difícil y a posteriori que nos traiga dificultades en ese aspecto. Quemaduras profundas en áreas sensibles de la función, como decíamos, la cara, manos, pliegues, perineo y líneas de flexión. Quemaduras circulares por el riesgo de síndromes compartimentales y quemaduras eléctricas o químicas con agentes ácidos. Es importante acá mencionar que una quemadura grave también se considera aquella que se complica con un traumatismo grave. Generalmente cuando llega un paciente quemado, la primera impresión que uno tiene es ver el aspecto general de la quemadura y se deja como una parte olvidada, se olvida el hecho de hacer una valoración integral acerca de las lesiones asociadas a quemaduras, que son aquellas que nos pueden incrementar la mortalidad y que ya la clasifica como una quemadura grave, que por ende va a tener una mayor posibilidad, una probabilidad de mortalidad, sobre todo en nuestro medio, en donde la limitación de recursos y las áreas del manejo de los pacientes en áreas especializadas, como son las unidades de quemados, en donde el tratamiento debe ser específico e integral, se encuentran accesibles. La mortalidad en estos casos es mayor y deberían ser trasladados inmediatamente para recibir una atención óptima en estos casos. Se ha definido que las lesiones más comunes asociadas con las quemaduras y la frecuencia con la que ellas ocurren son las fracturas, alrededor de un 45 a un 64%, sobre todo estas tipo de fracturas o traumas a nivel de la columna se dan por las descargas eléctricas durante las construcciones, cuando no existe un adecuado manejo de riesgos laborales. Lesiones complejas de tejidos blandos asociadas
como por ejemplo lesiones por explosión o arma blanca o heridas penetrantes, alrededor de un 36 a un 52% de frecuencia. También tenemos lesiones cerebrales traumáticas, como podemos observar lesiones, hematomas epidurales, subdurales asociados a trauma con la quemadura grave, de un 17 a un 26%. Son porcentajes que realmente nos llaman mucho la atención porque no son bajos. Son altos y siempre vienen combinados, es decir, que cuando nosotros tenemos un paciente con una quemadura grave es de vital importancia y es parte del manejo y del abordaje inicial descartar este tipo de lesiones asociadas o injurias en el paciente con estas quemaduras. Tenemos lesiones torácicas y abdominales en un 24%, de 4 a un 24%, además de las lesiones por inhalación que son muy frecuentes. En este es un alto porcentaje. La mayoría de pacientes con quemaduras graves tienen lesiones por inhalación, que muchas de las veces, como les manifestaba, pasan inadvertidas y luego se convierte en un problema. Incluso uno de los marcadores o uno de los indicadores o signos sensibles iniciales o precoces es la ronquera del paciente, que nos indica que ya existe un compromiso a nivel de la vía aérea. Además de las lesiones por explosión, como manifestábamos. Acá podemos ver en este gráfico, en esta fotografía, esta es una imagen de un paciente que ingresó a la sala de emergencia con una quemadura al realizar una videolaringoscopía con el fibrolaringoscopio. Se pudo observar que tenía quemadura en la vía aérea, pese a que no tenía ningún signo no existía signos externos de quemadura de vía aérea. En el manejo inicial de en la sala de emergencias es lo más importante, lo principal. Tenemos que basarnos en los principios, las pautas que nos habla del soporte vital avanzado para traumatismos, basándonos en el ABCD. Esto es importante porque nos habla del manejo y de la estabilización de las prioridades para evitar que el paciente se llegue a complicar. Necesitamos en la evaluación y estabilización de la vía aérea, como les manifestaba inicialmente, si nosotros no llegamos a identificar el manejo del paciente con la vía aérea y no tenemos la experticia de poder realizar una cricotiroidotomía en el paciente, que ya es imposible llegar a intubarle porque no se tomó una decisión inicial adecuada en cuanto a la intubación precoz, ya que tomando en consideración los criterios de una quemadura grave, ya un adulto más de un 20% de superficie corporal, es de suma importancia que mantengamos esa atención en la vía aérea, ya que posteriormente, si no manejamos, resulta muy complicado tener que acceder a una cricotiroidotomía sin la experticia y en el área donde que no tienen todos los insumos para poder acceder a este procedimiento. Tenemos en la ventilación, en las lesiones asociadas, igualmente verificar que no exista neumotórax o algunas lesiones asociadas al traumatismo en cuanto a la respiración, ya que en los pacientes desarrollan un SDRA posterior a las 24 horas de sucedido el accidente o el incidente de la quemadura, a no ser que tenga una lesión de la vía aérea en la parte pulmonar por inhalación de gases tóxicos que hayan producido una quemadura de vías aéreas. A nivel de la circulación, la estabilización hemodinámica es importante y siempre debe estar de la mano
con ecografía para poder definir cómo nos encontramos con la reanimación hídrica que se haya realizado. Hay algunas estrategias para el manejo y el abordaje de la restitución hídrica. Una de ellas y la más conocida es la fórmula de Parkland. No existe todavía no existe documentado cuál es la mejor solución entre lactato o solución salina, pero en Parkland nos habla del lactato de Ringer. Hay algunas controversias en cuanto a esta reanimación con cristaloides, pero es importante el observar, aparte de este manejo a nivel ecográfico, el manejo con la evaluación dinámica de la diuresis del paciente. Vamos a ver también la discapacidad, si existe discapacidad, y la exposición y el control del entorno donde se encontraba el paciente, y sobre todo la exposición para ver las lesiones asociadas a la quemadura grave que puede presentar. Y no olvidarnos de la revisión secundaria. En sí tendríamos que observar el espesor parcial, la profundidad, la extensión, la superficie que se encuentre comprometida y que se encuentre lesionada para poder identificar en esta área la extensión de la quemadura. Además que sí debemos recalcar y tomar en consideración las lesiones asociadas. Como podemos observar, acá tenemos las lesiones asociadas por trauma craneoencefálico, podríamos tener lesiones. Es un paciente, un gran quemado que llegaron a la cricotiroidotomía para acceder a la vía aérea. Tenemos los criterios. Hay que recordar también o tomar en consideración que los pacientes con quemaduras graves no siempre van a llegar a tener que ingresar a la terapia intensiva. Es necesario que nosotros podamos observar y diferenciar cómo se encuentran las variables dinámicas del paciente, sobre todo la diuresis horaria, los signos vitales, nos van a permitir, y marcadores de inflamación, nos van a permitir tomar decisiones adecuadas en cuanto al lugar de hospitalización del paciente. Lo ideal en estos pacientes con quemaduras graves es unidades especializadas para el manejo de los pacientes quemados. Es necesario que se dé un manejo inicial en la sala de emergencia, y si no se cuenta con estas unidades en los servicios hospitalarios, debe ser obligatoriamente transferido, ya que las complicaciones se presentan aproximadamente después de las 24 horas de hospitalización, y en los pacientes que tienen más del 40% de quemadura, generalmente la mortalidad es alta, y en algunas ocasiones su supervivencia no va más allá de las 24 o 48 horas de haber sucedido el evento. Los pacientes que tienen, ya se consideran con una quemadura grave, que se encuentra, tiene condición asociada entre una quemadura y traumatismo, como decía, incrementa la mortalidad, y es necesario que nos enfoquemos en realizar la reanimación y estabilización básica. Los accesos intravenosos son importantes y de difícil ubicación. Generalmente el espacio donde que nosotros tenemos listo, hábil o presente o disponible para que se pueda realizar un acceso generalmente de una línea arterial, de una línea central, un catéter venoso central. Debe ser, se encuentra, por ejemplo, en esta fotografía podemos ver que no podríamos acceder al espacio ni yugular ni subclavio, primero porque es un niño y se encuentra el área
donde que nosotros podríamos acceder, se encuentra comprometida con la quemadura. Entonces es necesario que se llegue a poder abordar en otras áreas, como podría ser acá en este caso femoral, que nos podría dar el acceso intravenoso. Inicialmente, si podemos tener las vías periféricas, están recomendadas, pero lo ideal es tener un acceso venoso central. Hay que realizar un control de los sitios de hemorragia si se encuentran, sobre todo existen traumatismos y heridas asociadas a la quemadura. Esto generalmente sucede en heridas por explosión, en donde las esquirlas o los fragmentos de vidrios o metales pueden producir este tipo de heridas, las cuales también tienen que ser controladas y evitar que estén activas. Asimismo, realizar la cobertura de fracturas y el cierre de las heridas abiertas. Como criterios de hospitalización en la terapia intensiva, el tratamiento ideal es en los centros especializados para en las unidades de quemados. Esto nos habla también cuando tenemos pacientes en masa, generalmente por estos eventos de quemaduras de la pirotecnia o explosiones en zonas de guerra, generalmente, en donde existen combates y se destruyen los centros de las unidades especializadas. Las probabilidades de supervivencia realmente son bastante bajas. También se habla de heridos por siniestros en desastres masivos o terroristas. Pueden sufrir quemaduras graves. Puede existir también accidentes civiles, que estos pueden provocar quemaduras, explosiones de tanques de gas doméstico. Esto realmente resulta bastante devastador y afectan a muchas personas simultáneamente. Generalmente excede la capacidad de respuesta, y sobre todo si hablamos en estas condiciones actuales en donde nos encontramos atravesando la pandemia, resulta una mortalidad bastante incrementada en nuestra localidad, que no nos permite proporcionar realmente los cuidados óptimos para este tipo de pacientes. Esperemos que realmente no exista ningún tipo de este tipo de eventos, porque deberíamos estar pensando en la probabilidad de ya equiparnos para poder atender a este tipo de pacientes graves, generalmente que se benefician de la atención en centros especializados. La tasa de supervivencia, como mencionábamos, dependiendo del área de la superficie que se encuentra afectada, igual o más del 50%, realmente es bastante baja. Sobre todo, y esto se incrementa en las condiciones en las que actualmente nos encontramos. Los pacientes que requieren ingreso a terapia intensiva son aquellos que tienen criterios de ventilación mecánica. No necesariamente necesitan tener al ingreso un distrés franco. Solamente tenemos que observar que cumplan los criterios de una quemadura grave y asociada a una lesión por inhalación, y ya nos está indicando que el paciente va a requerir ventilación mecánica. Además, que si tenemos una reanimación masiva con líquidos, podemos llevarla a una injuria secundaria, y la propia injuria o la propia lesión que causa la quemadura a nivel pulmonar nos da un SDRA secundario, el cual nos obliga a que llevemos a una ventilación mecánica al paciente. Necesitan aquellos pacientes que requieren monitorización cardíaca y hemodinámica para guiar la fluidoterapia y la monitorización, que tiene que ser muy cercana a este tipo de pacientes. El soporte respiratorio es importante, sobre todo si necesitamos ya el soporte ventilatorio. La reanimación con líquidos, como habíamos manifestado,
que puede tratarse con los cristaloides en la fórmula de Parkland o en el abordaje o la estrategia con Parkland nos habla del lactato de Ringer. Se debe una estabilización cardiovascular de ser necesario y en el manejo inicial generalmente no se requieren inotrópicos o vasoactivos. Posteriormente se presentan complicaciones en donde el paciente ya presenta daño multiorgánico, lo cual obliga ya a utilizar otro tipo de estrategia para un monitoreo y un manejo hemodinámico integral. El control del dolor es importante. Lo que se promueve, lo que se recomienda utilizar es opioides, los más utilizados como morfina y a nuestro alcance que tenemos fentanilo, siempre con la observación. Perdón. Con la observación y la monitorización respiratoria y hemodinámica para poder manejar este dolor. Es obligatorio tanto en adultos como en niños que se utilice estrategias de analgesia con opioides o símiles. El tratamiento, perdón, el tratamiento local de las quemaduras definitivamente tiene que, dependiendo si estas son quemaduras superficiales o si son profundas, para que se realice tipos de curaciones con, que pueden llegar incluso a escarotomías, fasciotomías y el tratamiento prolongado del tipo del tratamiento de quemaduras. Tienen distintas características. Empezando con apósitos que permiten la repitelización y una cicatrización adecuada, así como limpiezas quirúrgicas y procedimientos que son largos, y colocación de injertos, que esto realmente es ya luego de algún tiempo de hospitalización que se puede realizar. Inclusive hay estrategias que se colocan injertos dentro de 48 horas, pero que todavía están en discusión. La tromboprofilaxis. Es importante manifestar que la tromboprofilaxis debe realizarse obligatoriamente con un control generalmente muy estricto de los marcadores de coagulación, ya que lo que se promueve acá es la tromboprofilaxis con farmacológica, puesto que la mecánica intermitente realmente es muy difícil en las condiciones clínicas en las que se encuentran los pacientes, en donde la superficie corporal, la piel está expuesta y es imposible realizar este tipo de tromboprofilaxis. Ahora, es importante mencionar que el riesgo de hemorragia por el uso de los anticoagulantes también está presente y es algo que se debe monitorizar muy cercanamente. Estos pacientes asociado deberá tomarse la estrategia de la tromboprofilaxis siempre que se descarte algún proceso hemorrágico traumático que pueda estar interviniendo, pero la estrategia es la misma en cuanto a los pacientes críticamente enfermos. Con la reanimación hídrica es importante que la reanimación esté basada en las estrategias para manejo del paciente quemado o gran quemado, pero siempre guiado de los predictores dinámicos y sobre todo con monitorización ecográfica para poder garantizar una adecuada reanimación hídrica y evitar el edema pulmonar que se pueda presentar por una sobrehidratación. Habrá que mantener una producción de orina de 1 ml kilo hora en niños, y si esta es mayor a 1 ml, quiere decir que estamos sobrehidratando al paciente. Asimismo, al paciente
se debe promover una diuresis de 0,5 a 1 ml kilo hora para adultos. Entonces, debemos verificar si es que ya existe un ingreso de 150 ml por hora de las soluciones de estos cristaloides. Es importante que ya se mantenga un control muy estricto de la diuresis. Tampoco debemos, es importante evitar lesiones de injurias secundarias renales que se producen por rabdomiolisis, tener una reanimación hídrica inadecuada o pobre, lo que hace que haya una injuria asociada al manejo hospitalario por no tomar en consideración esta importancia de la diuresis y el manejo hídrico. Existen ya a posterior las complicaciones en el manejo o el abordaje de los pacientes con quemaduras graves, como la disfunción multiorgánica. Inicialmente no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos a no ser que se encuentre documentada o que haya existido la transferencia del paciente desde una de cuidados, una unidad especializada en atención de los pacientes con quemaduras hacia otra, ya que esto consiste o se considera un factor de riesgo para tener multiresistencia o bacterias que han colonizado, vuelto patógenas ya en las heridas o en el paciente, en las heridas por quemaduras de estos pacientes. Es importante manifestar que existe el riesgo de disfunción de órganos, perdón, por una reanimación hídrica que ha sido inefectiva, como les mencionaba, la injuria renal aguda, así como una sobreestimación o una exacerbación de comorbilidades médicas subyacentes en la que no se ha observado y no se ha evidenciado que exista esta asociación de complicaciones en el paciente quemado. Y como podemos observar, existe el SDRA secundario a la quemadura, generalmente por la inhalación de estos gases que son tóxicos. Entonces, lo que sí tenemos claro es que no existe inicialmente un tratamiento o una recomendación de antibióticos profilácticos para los pacientes con quemaduras. Lo que sí se recomienda es que son heridas tetanogénicas y que esto sí debe ser cubierto contra el tétanos. Es importante que nosotros mantengamos esta cobertura. A posterior, si se identifica el agente causal de la infección, se deberá implementar la antibiótico terapia necesaria para el tratamiento de este tipo de complicaciones. Hay que tener mucho cuidado con la sobrereanimación, que es uno de los principales problemas que se presentan durante el manejo de los pacientes con quemaduras, el edema agudo de pulmón. Por eso es nuestra herramienta principal de manejo terapéutico y diagnóstico, la ecografía. Como podemos observar acá, este gráfico es clásico para facilitarnos el entendimiento de la posibilidad de una resucitación insuficiente sobre hidratación o una hidratación inadecuada, la que nos lleva a toda una serie de complicaciones, tanto respiratorias. Tenemos edema agudo de pulmón, tenemos derrame pleural, a nivel hepático, congestión hepática, colestasis gastrointestinal. Es importante el síndrome compartimental intraabdominal, que es una de las situaciones que también nos lleva a una complicación importante y un incremento en la posibilidad de mortalidad e incremento del
edema a nivel tisular abdominal, a nivel del sistema nervioso central. También tenemos edema cerebral que se puede presentar, incremento de la presión intracraneal. A nivel cardiovascular tenemos edema a nivel del miocardio. Tenemos alteración a nivel cardíaco en la funcionalidad, disfunción diastólica. Y además, lo importante que mencionaba anteriormente, una falla, una injuria renal aguda que se presenta. Como resumen, acá podemos, en este gráfico, en esta fotografía, podemos observar a paciente con síndrome continental, realmente con un gran quemadura grave, crítica y asociada a trauma, que podemos observar que realmente la mortalidad, más del 50% de superficie corporal, es muy alta. En sí, el tratamiento de los pacientes con quemaduras graves representa un tratamiento muy largo, de altos costos, sobre todo las consecuencias y secuelas que quedan a largo plazo. El abordaje es integral, se debe realizar así como también las consecuencias sistémicas, psicológicas, sociales de la lesión. Una vez que pasa el estado agudo o crítico, bajo a nivel psicosocial para la reinserción laboral, es bastante complicado con las secuelas psicológicas que esto conlleva. Tenemos también con las quemaduras graves que pueden presentarse, sobre todo complicadas, las que son asociadas a traumatismos, nos representa y que sean más del 20% de la superficie corporal que estábamos mencionando, que se considera ya como una complicación, como una definición de quemadura grave. Inicialmente el paciente debe ser tratado en una sala de emergencias, en un área, en un cuarto crítico, en donde se aborde y se descarte todo tipo de lesión asociada que incrementará la mortalidad. De preferencia debe ser tratado en un centro especializado o como una unidad de quemados, y también tomar en consideración las lesiones asociadas químicas, eléctricas de alto voltaje, deben ser tratadas, y heridas, y quemaduras de vía aérea, quemaduras por inhalación, y que estas deben ser tratadas en terapia intensiva e identificar precozmente al paciente para ser tratado en esta área o, de ser el caso, ser transferido. Cuando tenemos heridas, el cuidado local de las heridas por quemadura, esto va a variar de acuerdo a la profundidad de la quemadura. Por ejemplo, aquí si son, como decíamos, superficiales, estas son epidérmicas, dependerá que existe un compromiso de un espesor parcial. Estos podrán ser cubiertas con materiales o apósitos que van a ayudar a la cicatrización y revitalización de la piel. Recalco, no requieren tratamiento anti. El cuidado de las heridas por quemaduras profundas que ya comprometen el grosor profundo, grosor total, que son más profundas, requieren una excisión de la herida y cierre de las mismas. Generalmente se utilizan gasas secas, que es suficiente para cubrir las caras y no necesariamente se necesita cortar. Se puede realizar las decisiones de injertos generalmente entre 6 a 24 horas, una tendencia en algunos casos, y otros se la hacen de forma tardía. El injerto realmente ya es un tratamiento definitivo y que puede utilizarse como injerto, o también utilizan una malla fina que es en combinación con estos, se utilizan agentes antimicrobianos
de forma tópica y que proporcionan un apósito que es provisional, es húmedo y es mínimamente adherente. Generalmente en estas áreas donde que podemos observar en esta fotografía. El tratamiento del paciente con quemadura grave es integral, debe ser continuo, incluye la optimización con apoyo nutricional, el tratamiento de las complicaciones de las heridas, las secuelas a largo plazo, las cicatrices que tienen contracturas. Realmente es bastante impactante para las personas que sufren quemaduras a nivel de las áreas funcionales, como podemos ver en la cara, en los pliegues, que resulta un problema que requieren un apoyo psicosocial para poder reinsertarse a la sociedad, volver al trabajo y a sus actividades cotidianas y reinsertarse a la sociedad. Requieren cirugías permanentes, continuas, para tratar de restablecer la funcionalidad y la parte estética que ellas conllevan. Eso es todo en cuanto a la revisión que hemos tenido de las quemaduras del paciente gran quemado en la sala de emergencias. Esta es una fotografía del Chimborazo que es vista desde la ciudad de Riobamba. Esta es una montaña alta del Ecuador. Tiene una altura de 6.100 metros sobre el nivel del mar, y cuando se encuentra despejado es muy agradable la visión, la vista desde acá de la ciudad y desde el hospital, y también es posible verlo desde Guayaquil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zuli, por haberse dado cita el día de hoy con nosotros. El reconocimiento, la reanimación y la disposición temprana de las víctimas críticamente enfermas de quemaduras son la piedra angular del cuidado temprano de estos pacientes. Es vital entonces considerar para el médico de emergencia otras amenazas a la vida, más allá de las quemaduras, como son, por ejemplo, y lo ha descrito, la inhalación de humo, el cianuro y el monóxido de carbono. Desde esta perspectiva, quisiera plantearle un par de preguntas, querida doctora Zuli. La primera de ellas, ¿habría que hacer alguna consideración especial o particular para los pacientes quemados por electricidad o electrocutados? En realidad, los pacientes que sufren quemaduras por alto voltaje, la consideración especial, el monitoreo cardiológico, es importante que no se deje de un lado, porque ellos pueden presentar arritmias letales inminentes que no son identificadas inicialmente. Entonces, esa es la particularidad con los pacientes con quemaduras por alto voltaje. Inclusive hemos tenido casos descritos de pacientes con quemaduras por bajo voltaje, pero que estos han sido prolongados, en donde se han presentado arritmias de difícil manejo, que incluso hemos tenido que realizar cardioversiones en la sala en el cuarto crítico para revertir este tipo de consecuencia de los pacientes con quemaduras por alto voltaje. La reanimación hídrica en este mismo tipo de pacientes está dada también por la fórmula de Parkland o cumple algunos otros objetivos. En realidad tenemos que verificar la respuesta hemodinámica del paciente. Como les manifestaba con el débito urinario, es importante, ya que no se puede evidenciar la superficie corporal quemada debido a que no existe la quemadura prácticamente se puede decir que es interna. Entonces, la magnitud
es interna de la descarga eléctrica y existen otros predictores y marcadores inflamatorios que nos pueden guiar al manejo de la reanimación hídrica. Es por eso que la ecografía tiene que estar de la mano para que nosotros podamos identificar la necesidad hídrica en este tipo de pacientes. Se puede iniciar con la fórmula de Parkland, sin embargo, nos podríamos quedar un poco cortos, ya que como les manifiesto, esto está identificado, podemos nosotros realizar una identificación de las quemaduras de la superficie corporal con algunas estrategias como la regla de los 9 o el porcentaje de la palma de la mano. Sin embargo, se nos dificulta cuando se trata de quemaduras por alta tensión, alto voltaje. Y en aquellas Pero unidades que se no están puede, disponibles, como no están siga. disponibles las unidades de Las quemados. ultrasonografía. Entonces, la recomendación sería mantener un gasto urinario de 0,5 a 1 cc por kilo por hora. Así es, además de el monitoreo continuo de los marcadores inflamatorios que se puede presentar, que nosotros podemos tener disponibles, así como Muy el bien. monitoreo cardiológico es importante. ¿Sería útil para estos pacientes valorar el nivel de gases en sangre? ¿Es válido? Sí es válido, sí es válido. Debemos de utilizar el análisis del medio interno a través de la gasometría para poder identificar ya las complicaciones que se pueden presentar a posterior. La recomendación del manejo inmediato de la vía aérea después de verificar que podría existir compromiso al verificar la quemadura de las vibrisas del vello facial es una recomendación. Es una recomendación y es obligatorio realizarlo porque la posibilidad de que la vía aérea se edematice y después sea imposible intubarla es alta. Esto está descrito y es una recomendación y es un punto que siempre nos tiene que mantener alerta para que nosotros ya actuemos precozmente. Acá nos refieren y nos recomiendan que el actuar en la intubación del paciente con quemadura de vía aérea debe ser precoz para evitar las complicaciones de que no estemos capacitados para una cricotiroidectomía. Regresemos un poquito sobre el asunto del uso de antibiótico. Nos están preguntando cuál es el antibiótico de elección en el gran quemado como profiláctico. Podemos utilizar las cefalosporinas. Inicialmente no se recomienda uso de antibiótico, no se recomienda el uso del antibiótico como les he manifestado. Sin embargo, no existe ningún estudio en el que nos recomiende. Sin embargo, lo que nos indican o lo que se ha podido utilizar son cefalosporinas de primera, segunda generación y posteriormente ya antibiótico terapia guiada de acuerdo a la microbiología de cada una de las unidades, sobre todo las unidades de terapia intensiva y la unidad de cuidados de los pacientes quemados. ¿Hasta cuándo mantener intubado a este paciente en el cual decidimos el manejo agudo, hiperagudo de la vía aérea? ¿Hasta cuándo se lo tendría intubado? Esto dependerá de las condiciones que se encuentren asociadas a la quemadura. Si tenemos lesiones o se identifican complicaciones, dependerá del porcentaje de la quemadura del paciente. Dependerá de la evolución que él tenga. Si no tiene complicaciones asociadas con SDA secundario, renal, alteraciones hemodinámicas que requieran el manejo y el soporte ventilatorio, ya no solo por la protección de la vía aérea, sino por la necesidad de manejo ventilatorio del paciente. Si es si este es solamente aislado, se podría manejar de acuerdo a lo que está definido dentro de unas 72 horas de intubación. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Zuli. La doctora Zuli Romero es médica especialista en medicina de emergencia y es la actual directora médica del Hospital General Docente de Riobamba. Le agradecemos mucho por habernos brindado el día de hoy esta maravillosa conferencia
nos ha servido muchísimo a los que enfrentamos día a día pacientes quemados gravemente comprometidos. Muy amable, doctora Zuli, una muy buena noche, muchas gracias. Un abrazo Muchas hasta gracias Riobamba. también. Muchas gracias. Que pasen bien. Buenas noches.